Tú, Señor, dándonos la capacidad, Señor, de llevar a cabo una práctica, Señor, de todo lo que hemos estado aprendiendo, Señor. La semana pasada comenzamos a aprender las advertencias tuyas, Señor, sobre aquellos falsos ministros, falsos profetas. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente siempre esté atenta a tu palabra, Señor, para que el momento que nosotros nos encontremos con uno de estos falsos ministros, no prestemos oído a lo que ellos tengan que decir. Te pido, Señor, que nos guardes a cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo dándonos el crecimiento necesario, Señor, para poder discernir entre lo que es correcto y lo que no viene por parte tuya. Te pido, Señor, que quites cualquier distracción en la mente de mis hermanos y como siempre tenemos la confianza, Señor, que una vez que tu palabra es hablada, jamás regresará vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños y abran sus Biblias, hermanos. Nosotros nos vamos preparando. Abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La semana pasada, como ya recordaremos, hermanos, se comenzó a ver el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Todo el capítulo 2, hermanos, es una advertencia en cuanto a los falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros. En esta oportunidad, si Dios nos permite, hermanos, solamente vamos a llegar hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La semana pasada ya estuvimos aprendiendo una gran parte de esto, hermanos. Estuvimos aprendiendo cómo en el versículo 1 dice que estos falsos ministros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una vez que estas personas, ministros de Satanás, pueden infiltrar las diferentes iglesias, el propósito de ellos es introducir encubiertamente herejías destructoras. Y hemos visto, hermanos, a través de toda la escritura cómo la advertencia en cuanto a los falsos ministros la encontramos desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está por todos lados. Y nosotros, hermanos, debemos de tener la certeza de la misma forma que en los tiempos que nosotros vivimos y hasta que Cristo venga por su iglesia, los falsos ministros estarán alrededor de nosotros. Pero gracias damos a Dios porque en este manual nos está dando las características de estos tipos de personas. En el libro de Judas, hermanos, no perdamos Segunda de Pedro, pero en el libro de Judas, Judas da la misma advertencia. En el versículo 4, solamente tiene un capítulo, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La misma forma, la misma palabra que usa Pedro, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Luego da la descripción, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo, hermanos, que este tipo de falsos ministros van a convertir o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Con el pensamiento de que la gracia de Dios es enorme, yo puedo vivir como a mí me plazca, a fin de cuentas, la gracia de Dios está disponible. Eso es un mal entendimiento de la gracia de Dios y Judas está diciendo, estos perdidos están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es lo mismo que está diciendo Pedro. Pedro dice, estas personas van a introducir
encubiertamente herejías destructoras, pero también dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya aprendimos de la misma forma, hermanos, como este negar no está hablando de que abiertamente van a confesar con sus bocas que Jesús no es el Señor, que Jesús no es Dios. No es del tipo de negar al que se está refiriendo, pero se está refiriendo, hermanos, a aquel tipo de negar con las acciones que nosotros llevamos a cabo. Si yo, hermanos, con mi boca profeso ciertas verdades, pero mis actitudes y mi caminar están demostrando completamente lo contrario, estoy negando a aquel que digo que es mi Señor. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más unos 8 versículos atrás, en el versículo 15 del mismo capítulo, dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego aquí está la clave, hermanos, de qué manera estos falsos ministros van a negar al Señor que ellos mismos predican. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como estos falsos ministros están tomando la gracia de Dios y la convierten en libertinaje, con sus mismas acciones y su forma de caminar, están negando a aquel que ellos mismos predican. Una contradicción, porque ellos están predicando a un Dios que ellos mismos, con su estilo de vida, están negando. Y esa es la parte que nosotros debemos de considerar, hermanos. Cuando una persona muestra su caminar completamente contrario a lo que esa persona está predicando, es una característica demasiado clara y palpable que estamos tratando con un falso ministro. Pero continúa diciendo Pedro que va a estar atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ese es el fin que le espera a estos falsos ministros. Ya todo esto lo vimos, hermanos, la semana pasada. Vamos a continuar. En el versículo 2 nos encontramos con la parte más triste. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya aprendimos de la misma forma, hermanos, que cuando la palabra disoluciones, hermanos, que usa el apóstol Pedro, esta palabra disoluciones, hermanos, está hablando o se está refiriendo a prácticas vergonzosas y apunta directamente a la inmoralidad sexual, habitual y conducta libertina sin restricciones. Cuando está hablando de que van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, está apuntando principalmente, hermanos, a prácticas de inmoralidad sexual. Y ahora uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que muchos sigan sus disoluciones cuando son ese tipo de obras? Lamentablemente, hermanos, mucha gente tiene su mirada puesta en los hombres y este tipo de hombres que hacen tales atrocidades y llegan al punto de tomar un pensamiento de que si ese ministro lo hizo, ¿por qué yo no? Y esa es una de las muchas maneras, hermanos, en la cual muchos seguirán sus disoluciones. Pero la parte más triste, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de estos falsos ministros, por causa de los que los siguen, el camino de la verdad será blasfemado. Y lamentablemente, hermanos, por razón
por causa de estos falsos ministros, muchas personas no quieren saber nada de Dios. De antemano sabemos, hermanos, que no hay persona sobre la faz de la tierra que pueda tomar el testimonio de un falso ministro como excusa para no buscar a Dios, pero claramente la palabra de Dios nos está diciendo que por causa de los falsos ministros, el camino de la verdad será blasfemado. Por causa del testimonio de falsos ministros, muchas personas se van a apartar de Dios, muchas personas van a ser desviadas y muchas personas no van a querer nada que ver con aquel llamado cristianismo. El comentarista R.C. Lenski comenta al respecto: al ver cristianos profesos correr hacia toda clase de excesos, personas ajenas blasfeman, denigran, maldicen y condenan al verdadero cristianismo. Afirman: si eso es cristianismo, maldito sea. Cuando muchos siguen tales excesos, los de afuera no pueden distinguir y por tanto blasfeman respecto a todo el camino. Los no creyentes consideran que tales falsos exponentes son verdaderos productos del cristianismo. En otras palabras, por el mal comportamiento, por el mal testimonio de falsos ministros, los de afuera están catalogando al verdadero cristianismo como si eso fuera lo que nos representara. Y a causa de eso, hermanos, el camino de la verdad es blasfemado por el testimonio de personas que no tienen vergüenza, que usan la palabra de Dios para beneficio propio y que con su forma de caminar no solamente están negando a aquel Señor que dicen que los rescató, sino que están blasfemando, hermanos, el camino de la verdad. Pero en el versículo 3, hermanos, que es aquí donde quiero pasar la mayor parte de esta prédica, hermanos, en el versículo 3 nos encontramos con la razón principal, el motivo principal que impulsa a estos falsos ministros, hermanos, a hacer tales cosas. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, hermanos. Por avaricia, dice Pedro, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, a los falsos ministros no les motiva el torcer las escrituras. El torcer las escrituras es simplemente el resultado de su motivación principal, que es la avaricia. Y por la avaricia, hermanos, no solamente tuercen la escritura, sino que hacen mercadería de aquellas personas a las cuales les están predicando, y lo hacen muy sutilmente, con palabras fingidas. Y dice Pedro sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La motivación principal, hermanos, como una característica clara que vemos en los falsos ministros, falsos maestros, es la avaricia. Pueden terminar, hermanos, torciendo las escrituras, pueden terminar, como dice Pedro, en desenfrenos sexuales, pero la motivación principal es la avaricia, el amor al dinero. Y nosotros nos podemos poner a pensar, hermanos, si Dios en este preciso momento eliminara de este país a todos aquellos líderes y todas aquellas iglesias cuyo propósito principal por el trabajo que están haciendo es la avaricia, en este momento Dios las destruyera, queridos hermanos, ¿cuántas iglesias quedarían de pie? Si por algo, hermanos, el cristianismo en los Estados Unidos es conocido, es porque es un cristianismo muy cómodo. Es aquí la cuna, hermanos, lamentablemente, del maldito evangelio de la prosperidad. Es en este país, hermanos, donde más se comparten ese tipo de mensajes. Pero la razón por la cual es la avaricia. Es la motivación principal que radica en el corazón de todas aquellas personas que lo único que quieren, hermanos, es satisfacer sus deseos. Que sabemos de antemano, hermanos, que la carne no tiene llenadera. Entre más le des, más quiere. Y a causa de la avaricia como empujo inicial, terminan en desenfrenos sexuales, y a causa de eso, el camino de la verdad es blasfemado. A causa de eso, hermanos. Esto no es absolutamente, hermanos, nada nuevo.
Desde los tiempos antiguos, desde los tiempos del apóstol Pedro, este tipo de comportamiento, este tipo de casos los vemos más adelante en el versículo 14 del mismo capítulo 2 de segunda de Pedro. Pedro dice, hablando de los falsos ministros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Este tipo de persona, hermanos, no tienen llenadera. Seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las presas fáciles para este tipo de falsos ministros? Las almas inconstantes. Pero vean lo que dice la siguiente parte. Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, avaricia, el amor al dinero, el amor por las cosas de este mundo, pero todavía dice Pedro, y son hijos de maldición. Estas personas, hermanos, ansian de una manera desesperada tanto dinero como sea posible. Y la pregunta principal, ¿de dónde sacan todo ese dinero? De los congregantes. De los congregantes. Es por eso que dice Pedro más en el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Queridos hermanos, Pedro le está hablando a la iglesia. Pedro le está advirtiendo a la iglesia que se pongan listos, que pongan atención, que cuando vean estas características en tales hombres, que se aparten de ellos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Este tipo de personas, hermanos, no les importa en lo más mínimo el crecimiento y bienestar espiritual de aquellas ovejas que son parte de la congregación. Lo único que les importa es que la congregación crezca lo más rápido posible, pues entre más congregantes, más grande será mi bolsillo. Una vez dijo un descarado, hermanos, que como la Biblia habla más del dinero que cualquier otro tema, era necesario que él también lo hablara. Y es cierto, hermanos, que la palabra de Dios habla mucho del dinero, pero en la mayoría de los casos, me atrevo a decir que en el 95, 99% de los casos, está hablando advertencia. Cuídate, cuídate. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Pero como esta gente no tiene llenadera, hermanos, como son falsos ministros, impulsados por la avaricia, llegan a administrar la iglesia del Dios viviente más como una empresa que como una iglesia, de tal manera que ya cuando menos se dan cuenta, franquicia por aquí, franquicia por allá, porque lo que importa son los números. Primera de Timoteo 6:3 dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y como dice, hermanos, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuál es la instrucción por parte de Pablo? Apártate de los tales. No tengas ningún tipo de compañerismo con estas personas, Timoteo, apártate de los tales, porque estas personas toman la piedad como fuente de ganancia. Este tipo de personas, hermanos, son expertos en despojar de las riquezas a aquellas personas que son miembros de la iglesia. Y este trabajo, hermanos, puede ser muy sutil en la manera que se lleva a cabo. Hay una porción de la iglesia, hermanos, lamentablemente que está tan dormida, que llamados ministros dentro de los púlpitos, de una manera descarada, lo único que hablan es eso. Pero lamentablemente, hermanos, es un mensaje que resona mucho en los congregantes, porque el que está predicando está lleno de avaricia, pero lamentablemente, hermanos, la mayor parte de la congregación también tiene avaricia en su corazón. Entonces, cuando un falso ministro les presenta un mensaje como, si tú le das a Dios $100, Él te va a dar 1000. Como la avaricia no solamente está en el corazón del predicador, sino en los congregantes, van corriendo a aventar el dinero, pensando que vamos a mover a Dios con nuestros billetes sucios. Pero esta es la manera, hermanos, que lamentablemente mucha iglesia se está moviendo hoy en día. Esa es la primera categoría, se puede decir los más descarados. Pero hay otro grupo, hermanos, que hacen este trabajo, pero de una manera diferente.
Y lo hacen, hermanos, infundiendo temor en sus congregantes para que suelten el dinero. Si tú no le das a Dios, tenlo por seguro que Dios te lo va a quitar. Te lo va a quitar en biles del hospital, se te va a descomponer tu carro, se te va a enfermar tu niño, más vale que mejor le des a Dios. Y la gente, hermanos, por falta de conocimiento, se llenan de temor. No, pues mejor sí voy a ir a dar dinero. Yo no quiero que se enferme mi niño. Yo no quiero que se descomponga mi carro. Y vemos cómo, hermanos, estas personas son manipuladores por excelencia. ¿Pero por qué? Porque la avaricia está arraigada en su corazón. Es obvio, hermanos, y es claro que es a través de la congregación del cuerpo local que somos cada uno de nosotros, que la obra de Dios continúa. Pero la palabra de Dios, hermanos, no puede ser más clara referente a la forma en que nosotros debemos de aportar para la obra de Dios. Segunda de Corintios 9:7, uno de los versículos que más repetimos referente a las ofrendas. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No está hablando de dar con temor, porque si no le das, Dios te va a castigar. No está hablando que le des a Dios, porque si le das a Dios, Dios te va a multiplicar. Pero ese es el mensaje, hermanos, que lamentablemente se está escuchando detrás de muchos púlpitos. Y con ustedes, dice Pedro, harán mercadería con palabras fingidas. Hermanos, si a Dios le place bendecirnos económicamente, gloria a Dios. Si a Dios le place mantenernos del pan necesario hasta que vayamos a su presencia, gloria a Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y vean lo que dice. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Queridos hermanos, nadie nos conoce mejor a nosotros que Dios mismo. Y Dios sabe perfectamente, hermanos, qué pasaría si alguno de nosotros recibiríamos un poquito más de lo que podemos administrar. Posiblemente entre más queremos, entre más tenemos, más queremos y comenzamos a hacer a Dios a un lado. Y téngalo por seguro, hermanos, que si nosotros le pertenecemos a Dios, Dios nos ama tanto que no nos va a dar eso porque nos va a hacer de mal en vez de bien. Téngalo por seguro, hermanos. Pero eso, claro, ese tipo de mensaje jamás se va a escuchar por este tipo de falsos ministros. Primera de Timoteo 6:8 dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos nosotros, hermanos, de aprender a vivir en contentamiento con lo que a Dios le ha placido darnos a cada uno de nosotros y cuidar, hermanos, nuestro corazón de no ir detrás de la avaricia. Pero este tipo de personas, estos falsos, hermanos, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Este tipo de acusación, hermanos, lo vemos de una manera repetida en toda la Biblia y es una clara caracterización, hermanos, de aquellos charlatanes religiosos. Vean lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 13. Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué es lo que siguen? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dos capítulos más adelante, en el capítulo 8, versículo 10, dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Todos hacen engaño. La característica más clara y que comparten, hermanos, todos estos falsos ministros es la avaricia. Y por la avaricia harán mercadería de ustedes. Esta advertencia, hermanos, referente a la avaricia, referente a la codicia, hermanos, es aplicada de una manera general. Tanto los ministros como los que no son ministros,
cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener la alarma de nuestro corazón encendida para que el momento que identifiquemos que le estamos poniendo mucha atención a las riquezas de este mundo, comience a sonar y nos regrese al camino correcto. Pero la palabra de Dios sí tiene, hermanos, advertencias específicas, hermanos, para los ministros. ¿Y por qué para los ministros específicamente? Porque lamentablemente, hermanos, mucha gente, y vamos a aprender en unos momentos, hermanos, hay un juicio reservado para ese tipo de personas. Pero hay gente, hermanos, que son tan sinvergüenzas que usan la bendita santa palabra de Dios, la tuercen para satisfacer aquellos deseos desordenados en su corazón, llenos de avaricia. Y es por eso, hermanos, que hay instrucciones específicas y advertencias en cuanto a los ministros. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y vean la advertencia, no por ganancia deshonesta. ¿Ustedes creen, hermanos, que Pedro simplemente lo puso por ponerlo ahí? Claro que no. Era necesario que le diera esta advertencia a los pastores y ancianos de aquel entonces, que se aseguraran que el trabajo que estaban llevando a cabo no fuera por ganancia deshonesta. Es por eso que Pablo, hermanos, en Primera de Timoteo 6:9, carta pastoral, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, aquellas personas que van con un deseo desenfrenado tras la avaricia, es lo que les espera: destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es por eso que Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La traducción lenguaje actual, hermanos, dice de la siguiente manera, en Judas 1:16: esta gente se queja de todo, lo critica todo, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, habla con orgullo, y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. La misma advertencia que da Pedro: haciendo mercadería de vosotros con palabras fingidas, a fin de cumplir, hermanos, sus deseos, objetivos materialistas. Estos falsos ministros, hermanos, van a hacer mercadería de los miembros de la iglesia con palabras fingidas. Y claro que lo van a hacer de la manera más sutil. Van a ver a las personas que pues se vea que más o menos estén en un buen estado económico, y con esas personas, pues esas personas sí las quiero muy cerca. Ay, hermano, Dios me reveló que tú eres muy buen siervo. Y los van a comenzar a adular con palabras fingidas. Ay, hermana, qué bonito carro. Yo siempre he querido uno, pero pues van a comenzar a adular con palabras fingidas. Pero lo único que quieren es satisfacer, hermanos, sus corazones podridos, llenos de avaricia. Todos estos falsos, hermanos, quieren enriquecerse de las personas a las que, entre comillas, ministran. Y aunque afirman servir a los demás, lo único que quieren, hermanos, es servirse a ellos mismos. La palabra que nosotros encontramos, hermanos, para fingidas, esta palabra fingidas, hermanos, viene del griego plastos. Y esta palabra, hermanos, en el español plástico se deriva de la misma palabra. Y el plástico, hermanos, históricamente en aquel entonces, tenía la connotación, hermanos, de algo falso, algo que no es auténtico. De la misma forma, hermanos, estos falsos maestros van a falsificar,
no solamente van a falsificar la palabra de Dios, hermanos, sino que van a falsificar aquellas palabras que le hablan a la gente para que la gente se sienta bien, y entre más mejor se sientan, más dinero suelten. Pero lo único que quieren, su fin es el dinero, las riquezas. Es lo único que ellos quieren. Pero podemos ver, hermanos, cómo la avaricia en el corazón de estos falsos ministros viene, hermanos, como un efecto de dominó. Cuando la avaricia viene a tomar el corazón de esta persona de tal manera que ya es un descontrol, estas personas, como dice Pedro, terminan en disoluciones, terminan en desenfrenos sexuales, terminan pisoteando el evangelio de Cristo, terminan manchando el evangelio. ¿Y todo por qué? Por las avaricias de sus corazones. Esas son las formas, se puede decir, hermanos, más fácil de identificar en un falso ministro. Aquellos que solamente hablan de dinero, o aquellas personas que a través del temor que infunden quieren que la gente suelte el dinero. Pero hay una forma, hermanos, que se puede decir no es tan clara de notar. ¿Y cuál es esta forma? La forma, hermanos, es de que voy a evitar el presentar cualquier tipo de mensaje que vaya a serles ofensivos a ustedes. Porque he notado que entre más positivo sea el mensaje, más gente viene. Entre más gente venga, más grande va a ser mi bolsillo. Entonces, este tipo de ministros, hermanos, por la misma razón, por la avaricia, comienzan a bufetear la palabra de Dios. Y claro, que jamás esperemos que este tipo de personas toquen aquellos temas que hablan en contra o de la avaricia o de estos temas. Jamás esperemos, hermanos, que una persona en las profundidades de la avaricia comience a hablar las advertencias que Dios tiene en su palabra para dicho pecado. De la misma forma, hermanos, que no podemos esperar que una persona que está en las profundidades de su lascivia y las inmoralidades sexuales se atreva a dar un sermón sobre dicho tema. ¿Por qué? Porque no le conviene. Solamente van a hablar lo que la gente quiere oír, y como si fuera incluso un proceso de error, y si funciona, voy a ver como que cuando prediqué este sermón vi que sí hubo mucha gente, pero ya cuando comencé a predicar la santidad la gente se fue. Se me hace que mejor regreso a este tipo de sermón. Y de esa manera, hermanos, comienzan a hacer mercadería. ¿Y todo por qué? Por la avaricia, hermanos, en el corazón de estos falsos ministros. Vean lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Queridos hermanos, nosotros debemos de mirar que nadie nos engañe por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, que va de mano con la misma advertencia que está dando Pedro y con la misma advertencia que dio Pablo en sus otros escritos. Una cosa, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en claro es que el objetivo principal de Satanás, hermanos, va a ser engañar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Y lamentablemente, hermanos, los agentes del mismo diablo son aquellas personas que descaradamente, hermanos, están torciendo las escrituras. Aquellas personas que con su testimonio están pisoteando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, hermanos. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, como dice, hermanos, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus ministros. ¿Ministros de quién? Ministros del mismo Satanás.
No se sorprendan, dice Pablo, si los mismos ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia. Y para que no se engañen, dice, cuyo fin será conforme a sus obras. De una manera repetida, hermanos, nosotros podemos ver cómo nuestro Dios, a través de sus verdaderos profetas, a través de sus verdaderos apóstoles, desenmascaró a una gran lista de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos ministros. Y la advertencia, hermanos, que nosotros vemos por parte de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es que número uno, estos falsos ministros, hermanos, están en todas partes, lo han estado desde los tiempos antiguos, y en respuesta a nosotros, hermanos, si verdaderamente amamos a Dios, debemos de estar alerta, hermanos. Debemos de aprender a discernir cuando lo que se está hablando no es conforme a la verdad revelada en la Escritura. Vean la instrucción que da en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y versículo 29, porque yo sé. El apóstol Pablo, hermanos, lo estaba dando por seguro. Dice Pablo, yo sé que después de que mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nuestra responsabilidad, hermanos, es estar activos y asegurarnos, hermanos, de que tenemos el suficiente conocimiento de la palabra, discernimiento del Espíritu, para que no seamos engañados y arrastrados por estos falsos ministros. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que servimos a un Dios justo. ¿Usted sabe, hermano, que le sirve un Dios justo? Vean lo que dice el versículo 2 de segunda de Pedro. Porque capítulo 2, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La sentencia, hermanos, para estos falsos ministros ya fue decretada por parte de Dios desde hace mucho tiempo. Y una cosa que nosotros podemos ver, hermanos, como un patrón, es que a lo largo de la historia Dios siempre ha condenado de una manera severa a aquellas personas que se atreven a distorsionar su santa palabra. Dios, hermanos, es demasiado justo para pasar por alto a aquellos descarados que comienzan a distorsionar las verdades de este libro. Y lo podemos ver, hermanos, a través de toda la historia, tan pronto como inmediatamente después de la creación. ¿Quién fue el primero que distorsionó? Satanás. Se le acercó a Eva y le dijo, ¿con qué Dios te dijo esto? Oh, no, es que Dios se equivocó. En realidad Dios no quiere que comas de ese fruto, porque Dios sabe que el momento que tú comas de ese fruto vas a ser como Él. Satanás comenzó a distorsionar la palabra. ¿Cuál fue el juicio de él? Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El juicio final se lo dio en el versículo más adelante, cuando le dijo que de la misma simiente de esa mujer iban a ser uno que le pisaría la cabeza. ¿Quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. Pero esta advertencia, hermanos, este juicio, para aquellas personas que se atreven por cualquier razón que sea torcer la Escritura, hay juicios muy severos reservados para estas personas. En el tiempo del profeta Isaías, hermanos, o de todos los profetas, podemos ver esto de una manera repetida, pero en Isaías capítulo 8, versículo 19, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Por torcer las verdades de nuestro Dios. Y cuando Pedro dice, hermanos, que su condenación no se tarda, recalca, hermanos, una verdad muy importante. Y esa verdad, hermanos, es que la sentencia de Dios contra todo maestro mentiroso se está acumulando activamente esa ira hasta que cada uno de ellos, hermanos, perezca en el infierno. Vean lo que dice Judas una vez más, 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Una condenación, hermanos, reservada para toda aquella persona que se atreva a torcer para su propio beneficio la palabra de nuestro Dios. Pero dice Judas, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Conforme pase el tiempo, hermanos, vamos a comenzar a ver, hermanos, cómo lo que la palabra de Dios nos ha advertido desde siglos atrás se comienza a desarrollar ante nuestros propios ojos de una vez más palpable cada día más. No solamente, hermanos, en cuanto a los falsos ministros, sino ante la gran multitud de personas que siguen a este tipo de personas. El apóstol Pablo decía que se amontonarán personas, maestros, porque les va a encantar que les rasquen el oído. Va a ser solamente lo que a esas personas les guste escuchar. Y como lo que a estos falsos ministros lo único que les importa es que la iglesia crezca en congregación lo más rápido posible, lo más grande posible, pues entre más grande, más dinero. Van a hacer todo este tipo de mercadería. Otros, como ya lo mencioné, lo harán de una manera más descarada. Y lamentablemente, hermanos, mucha gente lo sigue porque es el mensaje que resuena con su corazón. Se puede decir que si algo comparten con esos falsos ministros es la misma avaricia que radica en sus propios corazones. Y como la misma avaricia radica, les encanta que les hablen del dinero de la misma forma. Y como les encanta, van a terminar arrastrados por los efectos de la avaricia, como dice Pedro, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es la parte, hermanos, que nos corresponde a nosotros ante estas advertencias que nosotros hemos aprendido el día de hoy? Dos principales, hermanos, si con algo nos vamos en esta noche, y por causa del tiempo, hermanos, ya con esto voy a ir terminando. La primera, hermanos, debemos de tomar en seriedad, hermanos, lo que tiene que ver con el estudio de la palabra. Porque lamentablemente, hermanos, estos falsos ministros, hermanos, son expertos en manipulación. No solamente manipulan las emociones de la gente, sino que de la misma forma van a torcer las escrituras para que diga lo que ellos quieren que diga. De tal manera, hermanos, que descaradamente van a usar la misma escritura para convertir su libertinaje como si fuera la gracia de Dios. Van a vivir de la manera que a ellos les plazca. Oh, pero es que tú no entiendes la gracia de Dios. Y aparentemente Dios les revela y les muestra todo, menos su corazón podrido lleno de avaricia. Esa es la primera advertencia, hermanos, pero la segunda, la avaricia, hermanos, es un problema con el cual cada uno de nosotros, en un tiempo o en otro, vamos a tener que luchar. Y siempre, hermanos, debemos de tener la actitud correcta. Y si es necesario, hermanos, con todo el conocimiento de la palabra, hacer la misma oración que hizo aquel siervo en el libro de Proverbios. No me des demasiado, Señor. No me des pobreza ni riqueza. No sea que teniendo demasiado me olvide de ti, o no teniendo lo suficiente maldiga tu nombre. Que verdaderamente, hermanos, aprendamos
a estar contentos, hermanos, en cualquier situación en la que nos encontremos. Teniendo, hermanos, el abrigo y el alimento necesario, con eso aprendamos a estar contentos. Porque cualquier persona, hermanos, ministro o no ministro, que comience a ir detrás de lo que vienen siendo las riquezas de este mundo, hermanos, la palabra de Dios claramente nos enseña en el libro de Timoteo que el fin que les espera va a ser destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:2, regresemos para allá, hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esta palabra, hermanos, habla de una devastación que se va a llevar a cabo a través de introducir dichas herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Lo van a negar, hermanos, a través de su comportamiento, a través de su testimonio que está por los suelos, y lo único que están haciendo es pisotear la sangre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios justo. Y estas personas, hermanos, claramente la palabra de Dios nos enseña, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, pero ellos van a traer sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Asegurémonos que nosotros no somos parte de esa multitud que va a seguir dichas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El juicio, hermanos, que Dios de antemano ha reservado para este tipo de personas, al tiempo perfecto de Dios, hermanos, va a llegar sobre la vida de estas personas. Nosotros solamente nos debemos de asegurar, hermanos, que estamos haciendo lo que a nosotros nos pertenece. Si somos predicadores de la palabra, predicar la palabra lo más fiel posible. Si no predicamos la palabra, aplicarla al igual que todos, de la manera más cercana posible. Y estar atentos, hermanos, estar atentos. Porque vivimos en tiempos, hermanos, que lamentablemente es demasiado fácil, hermanos, que mucha gente, multitudes, hermanos, sean engañadas por este tipo de falsos ministros, que son movidos y empujados por las avaricias de sus corazones. En las próximas semanas, si Dios permite, hermanos, vamos a continuar viendo el juicio que Dios ha reservado para estos falsos ministros, pues es de lo que continúa diciendo el apóstol Pedro del versículo 4 en adelante. Pero con esto, hermanos, me voy a quedar. Estemos, hermanos, atentos a las instrucciones por parte de nuestro Dios. No tomemos, hermanos, los escritos de la palabra como información más para agregar a la lista de conocimiento. Tomémoslo como instrucciones, hermanos, de tal manera que lo ponemos a la práctica todos los días. Hay que ser diligentes, hermanos. Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo de persona, dice la palabra de Dios, apártate de los tales. El apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, si hay alguno que se hace llamar cristiano y haciéndose llamar cristiano fuese fornicario, borracho y comienza a dar la lista de pecados, dice el apóstol Pablo, con tal persona ni siquiera te sientes a comer. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos de una manera equivocada, hermanos, aplicar una misericordia que verdaderamente no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de reconocer, hermanos, que hay cosas de suma importancia para nuestro Dios. Y la principal, hermanos, es su bendita palabra. Y cuando una persona se atreve, hermanos, a torcerla para su propio beneficio, ya sea para justificarse o para hacer mercadería de la congregación, téngalo por seguro, hermanos, que el Dios, juez justo, que está irado con el impío todos los días, como dice el Salmo 7:11, que sigue sentado en su trono, la ira para estas personas se está acumulando, hermanos, de tal manera que el fin que les espera para nada será agradable. Pero nosotros, hermanos, mantengámonos firmes, creciendo en conocimiento, con la alerta en nuestros corazones
Para que de la misma forma, si nosotros identificamos que de repente nos estamos inclinando demasiado a las riquezas de este mundo, nos regresemos al camino correcto, hermanos. La palabra de Dios claramente nos enseña: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, hermanos, serán añadidas. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad. Gracias te damos por tu palabra, Señor, pues en tu palabra, Señor, encontramos verdades, Señor. Verdades sobre cosas prácticas, Señor, que muchas veces nosotros pasamos por alto, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, las advertencias de las cuales tu siervo Pedro hablaba, inspirado por tu Espíritu Santo, de aquellos falsos ministros que por la avaricia en sus corazones harán mercadería, terminarán en las lascivias, en aquellos actos sexuales desenfrenados. Nosotros te pedimos, Señor, que nos libres de ese tipo de personas, Señor. Apártalas de nuestro camino, Señor. Y de la misma forma te pedimos, Señor, de la manera más humilde, Señor, que nos dé las palabras correctas, Señor, para cuando nosotros nos encontramos con hermanos nuestros que posiblemente, Señor, son partícipes de este tipo de cosas, Señor, para que nosotros les podamos advertir con lo que tu palabra nos enseña, Señor. Pues nosotros no queremos, Señor, que ninguno de nuestros hermanos sean arrastrados por estas falsas enseñanzas, herejías destructoras, que lo único que hacen es hacer mercadería de aquellos que les prestan los oídos. De la misma forma, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu temor, Señor, implantado en el corazón de cada uno de los presentes predicadores y futuros predicadores que lleguen a ser parte de este ministerio. Que si una cosa, Señor, esté presente el momento que cada uno de nosotros nos paramos detrás de este púlpito, que sea el temor, Señor, el temor de hablar tu palabra, Señor, de la manera más fiel posible, Señor. Si alguno de nosotros en algún dado caso, Señor, se comienza a desviar y por la avaricia comienza, Señor, a querer torcer la escritura, Señor, mejor remueve esa persona de este lugar. No permita, Señor, que ese tipo de personas, Señor, salga de este lugar. Que sea, Señor, el temor, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para que podamos caminar de la manera que a ti te agrada, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tus advertencias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en conocimiento, Señor, pero también en práctica, Señor. Y gracias te damos, Señor, por el cuidado especial que has tenido de cada uno de nosotros. Pues reconocemos de la manera más humilde, Señor, que si no fuese por tu gracia, que si no fuese por tu misericordia, Señor, muchos de nosotros posiblemente también ya hubiésemos sido arrastrados, Señor, por estas herejías destructoras. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que de la misma forma se unirán a este ministerio, Señor, a este cuerpo local. Si son personas, Señor, que llegan heridas, Señor, de lugares donde hicieron mercadería con ellos, Señor, sé tú, Señor, mostrándoles tu amor verdadero, pero sé tú, Señor, abriendo sus ojos, Señor, al Dios verdadero, no al Dios que es predicado detrás de muchos púlpitos, Señor. Y que sea tu verdad, Señor, la que traiga la libertad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sea tu palabra, Señor, trayendo la libertad a los corazones de cada uno de nosotros y aquellos que van a ser parte de esta iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa. Todo esto te lo he pedido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.